Buenos días tengan ustedes. Volvemos a Aymara fácil para todos. Sapa mainisa arunt ataptawa. Sapa mainisa arunt ataptawa. Aymara aru hasa yataqaña. Aymara aru hasa yataqaña. Lección número 25. Nombres de familia en castellano. Huila Masi Sutinaka. Huila Masi Sutinaka. Significa familia. Esta vez vamos a tratar el masculino en castellano y el femenino en castellano. En Aymara sería orco para masculino, cacho para femenino, orco para masculino, cacho para femenino. Aquí tenemos todos los nombres de familias. Auki, padre. Auki, padre. Taika, madre. Taika, madre. Yoka, yoka, hijo. Yoka, hijo. Pucha, hija. Pucha, hija. Achachila, abuelo. Achachila, abuelo. Awicha, abuela. Awicha, abuela. Tolka, yerno. Tolka, yerno. Yoch'a, nuera. Yoch'a, nuera. Auquín, suegro. Auquín, suegro. Taichín, suegra. Taichín, suegra. Yoani, cuñado. Yoani, cuñado. Yuyunija, cuñada. Yuyunija, cuñada. Alchi, alchi, nieto. Alchi, nieto. Alchi, nieta también. Alchi, nieta. Ipala, tío. Ipala, tío. Ipala, tía. Ipala, tía. Ipasari, sobrino. Ipasari, sobrino. Ipasari, sobrina. Ipasari, sobrina. Aquí tengo que aclararles algo más. Entramos a los nombres o sustantivos, al masculino y al femenino. En las lecciones anteriores hablábamos del número singular y plural. Ahora pasamos al género, género masculino en castellano y femenino en castellano. Hablamos y escribimos de acuerdo a la fonética. En todas las lecciones estamos hablando de acuerdo a la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética es lo que escuchamos. Oír bien el aymara, porque cualquiera de estas palabras no bien pronunciadas tiene otro significado. No bien pronunciadas tienen otro significado. Por eso es necesario escuchar bien las palabras. Eso es la fonética, nada más. Y muchísimas gracias. Bueno.